Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta y última videoconferencia de este cuatrimestre de la asignatura Educación para la Paz. Yo soy Valeria Solano Chavarría, soy tutora de la asignatura y digamos, fui la encargada durante todo este cuatrimestre de darles a ustedes las videoconferencias. Antes de empezar, para las personas que se conecten por medio de Zoom, nada más recordarles que tienen que permanecer durante todo el ratito de mi exposición con la cámara y con el micrófono apagado, y que después, al final de mi exposición, va a haber un momentito de preguntas donde ahí sí van a poder abrir el micrófono y hacer sus comentarios o plantear sus dudas respectivas. Pero mientras tanto, por favor, mantener el micrófono y la cámara apagadas. Bueno, la videoconferencia de hoy se titula La paz en el Bicentenario, el papel de la ciudadanía en la democracia. Ya con esta videoconferencia, digamos que daríamos fin a este ciclo de exposiciones en las que priorizamos el análisis de el estado de la democracia en Centroamérica y el estado, digamos, de la cultura de paz en la región, ¿verdad? Entonces, digamos, en esta última videoconferencia, ya como conclusión, vamos a hacer como un breve repaso de los puntos más importantes que hemos conversado durante estas videoconferencias, para ya después concluir con el tema de la ciudadanía, ¿verdad? El papel de la ciudadanía en la construcción de la cultura de paz y en la construcción de la democracia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, el objetivo general de esta exposición de esta tarde es reflexionar acerca de la democracia y del papel de la ciudadanía activa como condiciones necesarias para alcanzar la paz en Centroamérica y en Costa Rica específicamente. Los contenidos que vamos a ver hoy son, como les decía, vamos primero a hacer un breve repaso de un poco de lo que hemos conversado en este ciclo de videoconferencias. Entonces vamos a empezar un poquito repasando el concepto de paz, el concepto de violencia, el papel de la historia aplicada en este tipo de análisis que estamos haciendo en el curso. Luego vamos a hacer un muy breve repaso de los principales puntos o características que tuvieron los conflictos armados en la región centroamericana. Vamos a analizar el índice de democracia en Centroamérica, digamos, para ver un poco en términos generales cuál es el estado de la democracia actualmente en la región y en Costa Rica específicamente. Vamos a repasar de manera muy general el concepto de democracia. Y ya esto nos da pie para entrarle al tema del papel de la ciudadanía activa en la construcción de la democracia y de la cultura de paz, ¿verdad? Entonces, para eso vamos como a detenernos un momentito, a hablar, digamos, un poco, para conversar un poco sobre las características principales de la democracia propiamente en Costa Rica. La habilitación ciudadana, que nos habla la autora de la unidad didáctica, el tema de los docentes como gestores de paz, cuál es el rol de las personas docentes, digamos, en todo este proceso de, digamos, democrático y de cultura de paz. Y para cerrar, digamos, con los principales desafíos que tenemos actualmente como sociedad costarricense. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esto, digamos, en términos muy generales, porque ya tanto en las tutorías como en las videoconferencias ya nos hemos detenido, digamos, un poco a más profundidad sobre este tema, entonces solo hoy vamos a hacer como un breve repaso, digamos. Entonces, bueno, recordemos que bien nos explica la autora Carmen Fallas, recordemos que el concepto de paz es un concepto, digamos, bastante complejo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como romper como con las ideas más simplificadoras que tenemos de paz, ¿verdad?
Cuando hablamos de paz, no solo estamos refiriéndonos, digamos, a la ausencia de una guerra, ¿verdad? O digamos, tenemos que quitarnos como esta imagen como de la palomita blanca y ya, ¿verdad? Tenemos que profundizar en el concepto. Y bien nos dice la autora que no existe un acuerdo único en cuanto a su significado. Por ejemplo, ¿verdad? Si vamos como a pensar en una definición, tenemos que ubicarnos si estamos en una visión negativa del concepto o en una visión positiva del concepto, nos dice la autora. Si estamos desde una visión negativa del concepto, estamos pensando paz simplemente como la ausencia de guerra o la ausencia de cualquier otra forma de violencia física, ¿verdad? Ese concepto surge, ¿verdad? En la Carta de las Naciones Unidas en 1945 de la ONU, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y precisamente surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando la prioridad era detener la guerra. Bueno, o más bien que no hubiera más guerra, ¿verdad? Entonces, este es el concepto que, digamos, que se prioriza en este momento histórico, ¿verdad? Es correcto, digamos, pero tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y esas limitaciones, digamos que quedan como atrás cuando construimos el concepto a partir de la visión positiva, ¿verdad? Esta visión positiva llega, digamos, a complementar el concepto de paz simplemente como ausencia de guerra. Entonces, cuando lo vemos desde una visión positiva, vamos a entender la paz como la presencia de justicia social, nos explica la autora, ¿verdad? Ya no solo como que no hay guerra o violencia física organizada, sino también que tiene que haber presencia de justicia social. ¿Por qué? Porque la paz se va a entender como un proceso dinámico y cambiante y hace referencia a una estructura social, ¿verdad? Entonces ya no solo vamos a hablar de que no hay guerra, sino de que tenemos que vivir, por ejemplo, en una sociedad equitativa, ¿verdad? Donde todas las personas tengan el mismo acceso a servicios básicos, el mismo acceso a derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo un poquito más, pero entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que estos dos conceptos no son antagónicos, no son excluyentes, sino que son complementarios, ¿verdad? Entonces ya, digamos, si lo vemos desde esta perspectiva, estamos complejizando el concepto de paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paz, como bien nos dice el autor, implica tanto ausencia de conflicto como desarrollo humano, ¿verdad? Y también lo que hemos visto a lo largo del cuatrimestre es que el concepto de paz y el concepto de violencia están sumamente relacionados, ¿verdad? No podemos entender uno sin el otro. ¿Qué vamos a entender como violencia? La actitud o comportamiento que constituye una violación o la privación al ser humano de algo que le es esencial como persona. Por ejemplo, integridad física, moral, psicológica, de derechos. Cuando estamos pensando en paz desde el enfoque negativo, como ausencia de guerra, estamos pensando en un tipo de violencia directa, ¿verdad? Que es, digamos, la violencia que es como más evidente, una guerra, ¿verdad? Pero si estamos pensando en paz desde la visión positiva, como presencia de justicia social, entonces el concepto de guerra va a ser, el concepto de violencia va a ser violencia estructural, ¿verdad? Que ya tiene que ver, digamos, con la estructura social en la que vivimos, ¿verdad? Con la estructura económica en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el dibujito de la izquierda hace referencia a la violencia directa, ¿verdad? Como les digo, la más, por ejemplo, evidente, y la imagen de la derecha hace referencia más a la violencia estructural, ¿verdad? En ese caso, digamos, una sociedad desigual, ¿verdad? Donde alguien tiene mucho y el otro tiene muy poquito, por ejemplo, ¿verdad? En términos económicos. La violencia se contextualiza social e históricamente y tiene que ver con el poder, ¿verdad? Generalmente cuando hay una relación de violencia, tanto a nivel, digamos, microsocial como a nivel estructural, generalmente hay una relación de poder, ¿verdad? Una relación jerárquica.
Y bueno, otro tema también que veíamos en las videoconferencias anteriores y que la autora de la unidad didáctica es muy enfática, es el papel de la historia aplicada, ¿verdad? Y un poco esto es lo que hemos venido haciendo en este ciclo de videoconferencias, ¿verdad? Es hacer el análisis histórico respectivo, en este caso sobre nuestra región centroamericana y sobre Costa Rica, para así poder analizar, digamos, el estado de la paz y de la democracia en la región, ¿verdad? Pero digamos, este análisis no lo podemos hacer sin la reflexión histórica respectiva, ¿verdad? Y bueno, a esto la autora le llama historia aplicada, que en términos muy generales implica una perspectiva temporal de nuestro presente, ¿verdad? La realidad que tenemos hoy en día no surge, digamos, de la nada, no surge espontáneamente, sino que tiene orígenes y explicaciones históricas, ¿verdad? Que hay que entender. Y también, bueno, la historia aplicada implica un análisis del presente a partir de la memoria activa, ¿verdad? La memoria de los sujetos sociales concretos que han participado, digamos, en todo este trayecto histórico, ¿verdad? Muy breve, ¿verdad? La historia aplicada tiene sus orígenes en la educación popular de los años 80, ¿verdad? Aquí el principal exponente, ¿verdad? Que nos llega a la cabeza Paulo Freire. Digamos, implica un acercamiento directo con los actores sociales involucrados y la creación del conocimiento histórico a partir de sujetos y objetos de estudio concretos, ¿verdad? Entonces no es nada más ver la historia, digamos, como desde la perspectiva del status quo, sino es adentrarnos a la perspectiva de los sujetos, ¿verdad? De los actores sociales que han estado, digamos, involucrados. Y en este sentido, algo que tenemos que tener presente es que los procesos sociales, políticos, económicos y culturales son creaciones contingentes, nos dice Alberto Torres Rivas, entre el enfrentamiento de diferentes fuerzas sociales, ¿verdad? Y esto un poco lo vamos a ver ahora que veamos la democracia en Costa Rica, los cuales no deben considerarse solo el resultado de estructuras sociales donde los actores sociales son simples portadores. Todo lo contrario, los actores sociales somos capaces de influir en el curso histórico. Obviamente, siempre dentro de los límites que no podemos traspasar, ¿verdad? Los actores sociales tenemos esta capacidad histórica de transformar y de influir sobre los procesos sociales, políticos y económicos que tenemos como sociedad, ¿verdad? No solo, digamos, somos simples títeres, ¿verdad? Que respondemos a las circunstancias y a las estructuras, sino que tenemos esta capacidad de agencia, ¿verdad? Y por eso, desde la historia aplicada es importante entender, digamos, cuál es, digamos, el papel y la subjetividad de estos actores, ¿verdad? Porque son agentes activos, ¿verdad? Ok. Y bueno, ya repito, esto es un poco lo que intentamos hacer en términos muy generales, ¿verdad? Porque por falta de tiempo y demás, pero muy a grosso modo es lo que intentamos hacer en estas videoconferencias, ¿verdad? Hacer el análisis histórico respectivo sobre la transición democrática en Centroamérica para hacer así la reflexión en torno a la paz y a la democracia actualmente, ¿verdad? Que al fin y al cabo para eso es lo que sirve la teoría, ¿verdad? Toda la teoría que hemos visto a lo largo del cuatrimestre sobre los diferentes conceptos y demás, esa sutilidad, ¿verdad? Poder hacer análisis de la vida real, ¿verdad? La teoría si solo se queda en el libro, ¿verdad? No sirve de mucho. La idea es utilizarla como herramienta para analizar la realidad actual. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos planteamos, digamos, la siguiente idea. En general, Centroamérica profundizó su transición hacia la democracia desde los años 90. Aquí no estoy hablando de Costa Rica. Costa Rica tiene un proceso aparte que ahorita lo vamos a ver. Estoy hablando, digamos, del resto de la región, principalmente de los países que vimos y analizamos en las dos primeras videoconferencias, que son Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. ¿Verdad? Entonces, estos países transicionaron hacia la democracia desde los 90. Y Costa Rica todavía un poco antes. Sin embargo, la democracia y el respeto a los derechos humanos
continúan enfrentando desafíos para alcanzar la paz, en el sentido positivo del término, es decir, presencia de justicia social y ausencia de violencia estructural, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el solo hecho de transicionar hacia una democracia en términos formales, eso no implica que necesariamente alcancemos, digamos, una paz plena como sociedad, ¿verdad? Tenemos todavía desafíos. Y en parte porque tenemos mucho que resolver todavía en nuestras democracias. Ok. Muy general, ¿verdad? En la primera videoconferencia analizamos los conflictos armados de estos países centroamericanos durante el siglo pasado, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las causas generales de estos conflictos? Muy en general, desigualdad social y pobreza, imposibilidades de cambio social y político, a pesar del relativo crecimiento económico. Habían libertades políticas precarias y nula garantía plena de los derechos humanos. Otra causa, discriminación, marginación, exclusión de las grandes mayorías de la población, conflictos sociales sin resolver y una muy, digamos, importante, la influencia de la Guerra Fría en América Latina, ¿verdad? Y, digamos, la creciente intervención estadounidense, digamos, en los asuntos internos de los países centroamericanos, ¿ok? La transición hacia la democracia empieza ya, digamos, en la segunda mitad de los años 80 con los acuerdos de paz, ¿verdad? Y algo importante que tenemos que entender, ¿verdad? Que es como muy característico de este proceso en Centroamérica, es que las condiciones para alcanzar la paz la pusieron los gobiernos civiles electos democráticamente, ¿verdad? La paz no hubiera sido posible con los poderes militares, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que una característica particular de los conflictos armados en Centroamérica es que sucedían en medio, digamos, de un régimen democrático, ¿verdad? Un régimen democrático en el sentido de que habían elecciones. Sin embargo, el poder real lo seguían teniendo los militares, ¿verdad? Entonces, por eso es esta aseveración que dice aquí, que en Centroamérica la democracia se adelanta a la paz. Lo que nos explica Alberto Torres Rivas, el sociólogo, autor guatemalteco, es que generalmente es al revés, ¿verdad? Primero se alcanza la paz, pensemos en acuerdos de paz de otros, ¿verdad? De otros lugares del hemisferio, primero se llega a la paz para después transicionar a la democracia. La paz como condición necesaria para alcanzar la democracia. En Centroamérica fue, digamos, a la inversa. Ya estábamos en un relativo régimen democrático, ¿verdad? Relativo, que era bastante débil, pero ya había, y esto en parte permitió que se pusieran en práctica o se implementaran los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este periodo podemos afirmar que habían guerras y elecciones simultáneas. En la práctica lo que pasaba es que un gobierno civil organizaba la sociedad, pero continuaba la presencia de poder militar, ¿verdad? Entonces era como bastante dual. Existía cierto ejercicio de los derechos políticos junto con la violación generalizada de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces sí, repito, ¿verdad? Habían elecciones, entonces podemos decir que había como una democracia, pero no era perfecta, ¿verdad? Porque continuaba el poder militar. Sin embargo, esta presencia de elecciones de alguna forma abrió la puertita, ¿verdad? Para que se pudiera alcanzar la paz. Y definitivamente la estabilidad institucional llega cuando se alcanza la paz, ¿verdad? Pero una estabilidad institucional que sigue hasta el día de hoy siendo bastante débil, ¿verdad? Pero bueno, se puede decir que se alcanzó la paz en términos formales. O, digamos, tomando en cuenta las categorías que vimos en el curso, la paz desde el enfoque negativo, simplemente como ausencia de guerra. Pero todavía hay muchas cosas que resolver. Por ejemplo, algo, digamos, como, ¿verdad?
Este índice de democracia nos muestra que en Centroamérica, con excepción de Costa Rica, siguen prevaleciendo democracias bastante débiles, ¿verdad? Aunque ya desde los 90s ya dejamos atrás en la época de guerra, por decirlo de alguna forma, siguen habiendo hasta el día de hoy democracias bastante débiles, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, sigue habiendo un régimen híbrido, ¿verdad? No se puede decir que hay una democracia, de hecho. En Honduras y El Salvador también. Y en Nicaragua incluso entra dentro de un régimen autoritario, ¿verdad? Solo Costa Rica tiene, digamos, una calificación en la que se puede ubicar como una democracia plena y digamos que Panamá como una democracia defectuosa. Pero lo que es Nicaragua, Honduras, El Salvador y Nicaragua, digamos, tienen calificaciones bastante bajas, ¿verdad? Y lo podemos ver a nivel regional. El promedio centroamericano es 5.86, ¿verdad? Que eso nos pone, digamos, en promedio en la región como un régimen híbrido. Estamos por debajo del promedio latinoamericano y bueno, estamos un poquito encima del promedio global, pero en general, en promedio, tenemos una calificación bastante baja, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero que vean es que aunque transicionamos a la democracia, hacia la democracia ya hace varios años, en términos formales, todavía tenemos muchos desafíos y tareas pendientes como sociedad, ¿verdad? Para alcanzar la democracia y para alcanzar la paz. ¿Qué entendemos por democracia? Aquí nos estamos basando un poco en la categorización de O'Donnell, de Guillermo O'Donnell. En primer lugar, hay que entender que en las últimas décadas en Latinoamérica, la democracia ha sido repensada y realizada desde distintas formas, enfoques y experiencias socioculturales. La democracia no se limita a su funcionamiento como régimen político, también tiene una dimensión social que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la democracia no solo son elecciones, ¿verdad? No solo tiene que ver, digamos, con una dimensión política, también es sumamente importante la parte social. No podemos hablar de democracia si hay grupos excluidos, ¿verdad? De los diferentes servicios públicos, etcétera, o en términos económicos, ¿verdad? La democracia también tiene esta dimensión social que es muy importante. Y esto, digamos, ¿en qué se basa? En la necesidad de expandir la ciudadanía como condición fundamental para la gobernabilidad de los países y la paz en la región. Ahorita vamos a profundizar en esta categoría de ciudadanía. El estudio de la democracia requiere que se preste cuidadosa atención a la especificidad histórica de los casos respectivos, ¿verdad? Si bien eso es un concepto teórico, claramente hay que analizarlo en vista del contexto histórico y social que estamos viendo en ese momento, ¿verdad? Pero en términos muy generales podemos decir que en un régimen democrático se espera que el acceso a las principales posiciones gubernamentales se determine mediante elecciones institucionalizadas y limpias. Digamos, es como lo mínimo que podríamos esperar de un régimen democrático. También que hay libertades políticas y que se visualiza al individuo como agente, es decir, como un ciudadano activo, ¿verdad? Una ciudadanía política con derechos participativos, tanto elegir y eventualmente ser elegidos. Pero esto trasciende el tema electoral, ¿verdad? Sino participar activamente como ciudadana y ciudadano en los diferentes asuntos públicos, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, vemos estas características, 3 características principales de un régimen democrático o características básicas: elecciones libres, libertades políticas y una ciudadanía política con derecho a participar. No sucede, digamos, estas características no se daban en las democracias, entre comillas, en las democracias en Centroamérica antes de los procesos de paz, ¿verdad? De los acuerdos de paz. Entonces, por eso es que si bien habían elecciones y había una relativa democracia, no eran democracias como las que tenemos hoy en día, que por lo menos
ya visualizamos estas 3 características básicas, que igual todavía hay que mejorarlas un montón, ¿verdad? No es que ya estamos como súper bien en términos de régimen democrático, ¿verdad? Otras características o principios generales que se esperarían de una democracia: igualdad, todas y todos deberíamos tener el mismo derecho a participar en los diferentes procesos de toma de decisiones o en los diferentes asuntos públicos. Libertad, ¿verdad? Siempre y cuando esa libertad tenga sus límites en la mejora, digamos, de la convivencia social. La importancia de la libertad individual, ¿verdad? En toda democracia. Pluralismo, toda democracia debería reconocer la diversidad que hay y respetarla. Y tolerancia, ¿verdad? No discriminación, ¿verdad? Bajo el principio de que ante la ley todas y todos somos iguales, ¿verdad? Principios básicos de una democracia, estos 4. Entonces, bueno, ahora sí, vamos un poco ya a empezar, ya después de este repaso que hicimos de las principales temáticas, ¿verdad?, que hemos analizado anteriormente en las videoconferencias. Ahora sí, esto nos da pie para entrar al tema de la ciudadanía. Como ven en el circulito de abajo, la participación ciudadana, la vivencia democrática y la paz son 3 elementos que están súper relacionados. Tan relacionados que no podemos entender uno sin nosotros dos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la autora? Que el Estado democrático debe comprometerse con la educación para la ciudadanía, ¿verdad? La autora es muy enfática en que digamos, el desarrollo, ¿verdad?, o la construcción de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica, interesada en los diferentes asuntos públicos, es un deber del Estado, ¿verdad? El Estado debe brindarnos las diferentes herramientas que la población necesita para poner en práctica esta ciudadanía, ¿verdad? Y un elemento importantísimo en esto es la educación, ¿verdad? Es una temática que debería incorporarse desde el principio en el proceso educativo, ¿verdad? Desde el aula. Una educación para la ciudadanía debería comprender o reconocer la vida en comunidad, la responsabilidad de vivir en sociedad, ¿verdad? Romper con el individualismo extremo que nos meten desde chiquititas y chiquititos, el respeto y aceptación de la diversidad y los deberes y derechos como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? El Estado tiene la responsabilidad de brindarnos, digamos, todas las diferentes herramientas que más adelante vamos a llamarlas, vamos a verlas y se denominan, ¿verdad?, habilitación ciudadana, pero una de las principales es meter esta temática en el proceso educativo, ¿verdad? Esto es importantísimo. ¿Qué tipo de ciudadanía se necesita para una sociedad democrática? Una ciudadanía crítica, reflexiva y deliberativa, ¿verdad? Y entonces esto implica que yo no solo soy ciudadana o ciudadano cada 4 años cuando voy a ejercer mi derecho al voto, ¿verdad? Y ya después, cuando voto, pasan 4 años en que yo ni me entero de nada de lo que pasa en el país, ni en mi comunidad, ni nada, ¿verdad? Es, digamos, una constancia, digamos, en esa responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Pero para poder tener estas condiciones, ¿verdad?, o tener esta ciudadanía con estas características, son necesarias condiciones, que como les dije anteriormente, son responsabilidad del Estado. Son necesarias condiciones políticas, sociales y culturales. Y el Estado debe ser garante de esta participación ciudadana, ¿verdad? Aquí, un toquecito me devuelvo. Aquí el ejemplo que se me viene a la cabeza siempre es, por ejemplo, no podemos pedirle, digamos,
a una señora jefa de familia con 4 hijos que no tiene garantizado el arroz y los frijoles de mañana, no podemos pedirle a esta señora que ejerza una ciudadanía con esas características, ¿verdad? Porque esta señora en serio tiene que resolver la comida de los hijos y las hijas, que tal vez no tiene resuelto, ¿verdad? Entonces, son necesarias ciertas condiciones, ¿verdad? Ahora, específicamente en Costa Rica, ¿verdad? Porque en las últimas videoconferencias nos hemos centrado más que todo en otros países centroamericanos. Hoy vamos a centrarnos un poquito en Costa Rica, porque Costa Rica tiene, digamos, sus especificidades. Primero, bueno, empecemos por lo más básico del concepto de la democracia, ¿verdad? Ya vimos los principios y las principales características, pero bueno, como definición, democracia lo podemos traducir como gobierno del pueblo, ¿verdad? En teoría, las personas delegan el poder para alcanzar una vida digna, en la cual el respeto por los derechos humanos está garantizado, ¿verdad? Esto en términos formales, ¿verdad? Eso es lo que se esperaría de una democracia. Nosotros delegamos el poder para alcanzar una vida digna, ¿verdad? Y algo muy importante que lo mencionaba un poco más atrás, es esta dimensión social de la democracia, ¿verdad? La convivencia que debe producir ciertos grados de equidad social. Pues sí, ir a votar, que la ciudadanía y todas las cosas. Pero el tema de la justicia y de la equidad social es central en la democracia, ¿verdad? Si no tenemos estos dos elementos de equidad social y justicia social, realmente entonces algo está fallando en la democracia, ¿verdad? Algo que tenemos que entender, que la autora del libro es bastante enfática, es que en Costa Rica el establecimiento de las diferentes garantías y libertades democráticas ha sido el resultado de pugnas por el poder político entre actores sociales y políticos. Es decir, no ha sido una concesión o un producto de una estrategia de un actor particular, ¿verdad? Ha sido un largo proceso, ¿verdad? De décadas y décadas en la que ha habido diferentes conflictos y pugnas políticas, ¿verdad? No nada más, por ejemplo, pensemos en el voto femenino, ¿verdad? El voto femenino, voto de las mujeres, no fue un favor o no fue una concesión que a un gobernante un día se le ocurrió de la noche a la mañana, ¿verdad? Hoy en día las mujeres tenemos derecho al voto por la lucha, digamos, de las sufragistas, ¿verdad? Del movimiento feminista de la época, para defender su derecho a participar en política, ¿verdad? Y así, digamos, las diferentes temáticas, ¿verdad? En Costa Rica, no las cosas, ¿verdad? En términos de democracia, no se dieron de la noche a la mañana o no se dieron por sentado, sino que en general han sido el resultado de largos procesos, ¿verdad? Con conflictos, con contradicciones, con pugnas políticas, ¿verdad? Nos dice el autor, ¿verdad? Que la transición hacia la democracia se extendió por cerca de 90 años en Costa Rica, no fue un proceso corto. Fue accidentado o ha sido accidentado, ha estado marcado por conflictos sociales y políticos que implicaron en más de una ocasión el rompimiento del orden constitucional y el retroceso en el ejercicio de las libertades ciudadanas, ¿verdad? Hemos tenido golpes de Estado, también hemos tenido dictaduras, hemos tenido fraudes electorales, ¿verdad? Nuestra transición democrática está muy lejos de ser perfecta, ¿verdad? Han tenido múltiples conflictos sociales y políticos, ¿verdad? Y en términos generales podemos dividir esta transición democrática en 4 etapas, desde que nos hicimos Estado independiente en 1821, en el siglo XIX. La primera etapa la podemos ubicar en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando después de que somos un Estado independiente, lo que se instaura es un régimen autoritario, ¿verdad? La participación electoral estaba limitado a un grupo muy pequeño, ¿verdad? De notables, no es como ahora que el voto es universal, todos eran hombres,
tenían que tener ciertas características para poder participar. Los comicios tenían alto grado de irregularidades. No podemos hablar de democracia en este momento, definitivamente. Luego podemos ubicar una segunda etapa, la de la liberalización del régimen republicano autoritario, que lo podemos ubicar entre el último tercio del siglo XIX hasta 1919, ¿verdad? Cuando se da la dictadura de los Tinoco. En esta etapa, si bien se da este proceso de liberalización, fue un proceso accidentado. Hay una, digamos, relativa apertura de diferentes grupos e incluso algunos grupos son opositores al gobierno, ¿verdad? Pero es una relativa apertura, ¿verdad? No es como que ya hay condiciones para que haya, digamos, este pluralismo que es necesario en una democracia, ¿verdad? Para este momento ya, digamos, podemos, ya la sociedad, digamos, entiende que las elecciones son el mecanismo válido para alcanzar el poder político, sin embargo, todavía no está, digamos, institucionalizado como el día de hoy, ¿verdad? Luego la tercera etapa es la de, ¿verdad? Que es después de la dictadura, la inclusión de nuevos actores dentro del régimen político. La inclusión de nuevos actores en el régimen político, que esta etapa se da después de la dictadura hasta la promulgación de la Constitución del 49. En este momento se profundiza la inclusión política, ¿verdad? Luego de la dictadura podemos decir que se retoma el proceso de liberalización de la etapa anterior, ¿verdad? Hay una inclusión de nuevos actores, ¿verdad? En el juego político, tanto sociales como políticos. Podemos, digamos, pensar en los trabajadores bananeros en los años 30. Recuerden, digamos, las grandes huelgas bananeras. Este es un nuevo actor político en Costa Rica, el Partido Comunista, ¿verdad? Entonces ya en esta etapa vemos como que se amplía, digamos, la diversidad en la dimensión política, ¿verdad? Sin embargo, todavía falta, ¿verdad? Todavía falta, digamos, institucionalizarla. Todavía no podemos hablar de democracia y esto lo podemos hacer hasta la promulgación de la Constitución, ¿verdad? Que es cuando empieza la cuarta etapa, que es la instauración poliárquica, ¿verdad? Poliárquica es poder de muchos, ¿verdad? La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Aquí ya podemos, digamos, hablar de voto universal, ¿verdad? Por ejemplo, en la etapa anterior, las mujeres todavía no podían votar, o sea, la mitad de la sociedad todavía no votaba. Ya para la cuarta etapa sí, ¿verdad? Las diferentes reformas políticas e institucionales que nos trae la nueva Constitución, ahora sí nos van a garantizar hablar de democracia, ¿verdad? Hay una expansión del sufragio y una evolución muy importante del sistema electoral, porque ya para ese momento vamos a tener el código electoral, ¿verdad? Antes no lo había. Entonces, como podemos ver, la transición democrática en Costa Rica no se da de la noche a la mañana e incluso pasó por diferentes etapas. No somos la misma sociedad la de hoy que la del siglo XIX, ¿verdad? Era un régimen político muy diferente. Y bueno, esto nos trae al día de hoy, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la autora con respecto a la democracia en Costa Rica en la actualidad? Que un poco está sostenida a partir de un discurso civilizador que se viene profundizando desde el siglo XIX, ¿verdad? Desde la etapa del régimen autoritario, ¿verdad? Desde ese momento ya se ha ido construyendo ese discurso civilizador que hoy por hoy se mantiene, ¿verdad? ¿Y cuáles son, digamos, los tres elementos de este discurso? La identidad nacional, la democracia electoral y la justicia social, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, estos tres elementos son o han sido históricamente
orgullo de las ticas y de los ticos, ¿verdad? Nosotros tenemos la mejor democracia, nosotros somos un país pacífico, justo, ¿verdad? Nos encanta nuestra identidad nacional, ¿verdad? Y un poco, digamos, tiene bases en la realidad, ¿verdad? Porque si nos comparamos con los otros países de la región centroamericana o incluso de la región latinoamericana, Costa Rica pues ha tenido condiciones particulares que nos hacen el día de hoy sentirnos, digamos, orgullosos de nuestra democracia, porque en general ha sido una democracia que funciona. Sin embargo, también tiene, digamos, una cuestión, digamos, del imaginario que no se apega a la realidad. Por ejemplo, hoy en día somos una sociedad más desigual que la de los años 70, que la de los años 60, en pleno estado benefactor. Tenemos una institucionalidad social más débil hoy en día. Sin embargo, ese discurso de alguna forma se mantiene, ¿verdad? Entonces, sí, tiene sustento de la realidad este discurso, pero también se mantiene en el imaginario sin tomar en cuenta, digamos, algunas problemáticas que hemos profundizado hasta la actualidad y que no caben dentro, digamos, de este discurso, ¿verdad? Pero tiene sustento en la realidad. Por ejemplo, hablemos del gasto social histórico en Costa Rica, que ha sido, digamos, bastante amplio con respecto o en comparación con los otros países de la región. Hemos tenido una democracia reforzada por un proceso de inclusión social, ¿verdad? Desde los años 60, después de la guerra, podemos hablar que hemos tenido relativa estabilidad política, con un discurso de paz bastante fuerte, y aquí un evento histórico importantísimo es la abolición del ejército. Y también empezamos a entender como sociedad que los problemas se resuelven por la vía institucional. ¿Por qué? Porque afortunadamente desde los años 50 hemos venido construyendo una institucionalidad social que nos permite resolver los diferentes problemas a partir de esa institucionalidad, ¿verdad? Hablemos, no sé, de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En los años, o después, digamos, o con el Estado benefactor, hablemos de la Caja Costarricense del Seguro Social, del ICE, ¿verdad? Tenemos toda una institucionalidad bastante fortalecida que nos ha permitido, digamos, o nos permitió en aquellos años consolidar una clase media bastante fuerte, ¿verdad? Y también en términos políticos entendimos como sociedad que los problemas se resuelven por ese medio, ¿verdad? No por golpes de Estado, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Todo esto que les estoy diciendo, a lo que, digamos, lo que les quiero concluir es que lo que ha permitido es generar condiciones de habilitación ciudadana, ¿verdad? Las garantías sociales, el creciente gasto público, el crecimiento económico costarricense ha permitido que hoy por hoy hayan condiciones de habilitación ciudadana, digamos, mayores que en otros países de la región centroamericana e incluso latinoamericana. Sin embargo, no hay que perder de vista que en las últimas 3 o 2 décadas más bien hemos ido para atrás, ¿verdad? Entonces, más bien deberíamos un poco defender todas estas condiciones de habilitación ciudadana que nos diferenciaron del resto de los países de la región. Y que vamos a entender por habilitación ciudadana. Un poco eran las condiciones estructurales que les decía hace un rato que son necesarias para poder ejercer una ciudadanía activa, ¿verdad? ¿Qué nos dice la autora? Que son aquellas capacidades mínimas que las personas requieren para funcionar como ciudadanas. Entonces es necesaria la reducción de las inequidades sociales, económicas y políticas que establecen barreras insalvables al ejercicio de los derechos ciudadanos. Lo que les decía, ¿verdad? No podemos pedirle a la señora que no tiene resuelto el pan de mañana que ejerza una ciudadanía activa, reflexiva, crítica, etcétera, ¿verdad? Tienen que haber condiciones estructurales mínimas y es responsabilidad del Estado garantizarlas. Esta habilitación ciudadana es la piedra sobre la que se sienta la vivencia democrática y la paz. ¿Verdad? Entonces volvemos al circulito que vimos hace un rato, ¿verdad? Ciudadanía, democracia y paz
son tres elementos que no se pueden entender separados, ¿verdad? Las tres son condiciones necesarias para el funcionamiento de la democracia. Un momentito. Y aquí entramos al papel de la educación y particularmente al rol de las personas docentes. Vamos a entender a las personas docentes como gestores de paz, a partir de una cultura de paz, a partir de una enseñanza liberadora y problematizadora. Las personas docentes tienen que entender que la paz no es estática, por tanto, no se reduce a un documento único y definitivo, más bien es un proceso complejo y a la vez cotidiano. Mira, todas estas temáticas, no nada más un montón de conceptos que entran en un examen y ya, sino, y lo hemos visto en tutorías y en capítulos anteriores, todo ese tema debería ser un eje transversal, ¿verdad? Del currículo, ¿verdad? Tiene que ser una temática permanente, ¿verdad? Que digamos que tiene que ser una temática permanente que permita que el estudiantado fortalezca y desarrolle habilidades para la cultura de paz, no solo en la escuela, sino que también en la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol de la docencia en el siglo XXI? Contribuir en el campo de la educación para la paz. La docencia ha de educar al estudiantado para ser una ciudadanía activa y crítica, ¿verdad? Entonces, lo que les decía más temprano es que el Estado está en la obligación de generar todas estas condiciones, pero una importantísima es el rol de la educación, ¿verdad? De la educación pública. La escuela como institución y el cuerpo docente como agente transformativo debe garantizar tres derechos al estudiantado: derecho al crecimiento individual, derecho a ser incluido y derecho a la participación. ¿Ok? Y ya para finalizar, tenemos que entender, ¿verdad? Y creo que ya un poco todos los antecedentes históricos que acabamos de ver nos ubican en este momento para poder afirmar que como sociedad costarricense tenemos todavía muchos desafíos, ¿verdad? Para preservar la paz. El mejoramiento de la democracia implica un procedimiento normativo, ¿verdad? O sea, un proceso, digamos, cognitivo desde la escuela, pero también implica, digamos, una actitud ante la vida cotidiana, ¿verdad? Como les decía, no solo es una cuestión como de memorizar conceptos, yo entiendo cuál es el concepto de paz, entiendo el concepto de violencia y los derechos humanos en estos, perfecto, pero también tenemos que generar actitudes para la vida, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ¿cuáles son algunos desafíos que deberíamos abordar desde la educación y como sociedad en general? El derecho a la educación. Creo que Costa Rica en términos de cobertura está muy bien, en términos educativos. Sin embargo, también deberíamos pensar en la calidad de la educación. Creo que hay mucho por mejorar. Derecho a prestaciones de salud universales, derecho a un medio ambiente sostenible y a un entorno habitable. Derecho a la seguridad ciudadana, un desafío importante para alcanzar la paz. Derecho a la inclusión social. Derecho a la propia cultura. Creo que en Costa Rica todavía tenemos una deuda histórica, por ejemplo, con la población afrodescendiente, con las poblaciones indígenas. Derecho a la participación política, lo que les decía ahora, uno de los principios básicos de la democracia es la igualdad, ¿verdad? Todas y todos deberíamos tener el mismo derecho a participar. Y creo que todavía en ese sentido tenemos muchos desafíos como sociedad. Entonces, bueno, ya como consideraciones finales, primero entender que la paz implica tanto ausencia de conflicto como desarrollo humano, ¿ok? El análisis del presente implica revisión histórica. No podemos entender el estado actual de nuestra democracia en Costa Rica y en Centroamérica si no entendemos cuál ha sido el devenir histórico de esa transición democrática. También tenemos que tener muy claro que los actores sociales son capaces de influir en este curso histórico, siempre dentro de los límites que no pueden traspasar. Y esto es muy importante. Pensemos, por ejemplo, en el Código de Trabajo, ¿verdad? Que
es un orgullo en nuestro país, ¿verdad? Nuestro cuadro, ¿verdad? Nuestro cuadro normativo en términos laborales es increíble en comparación, ¿verdad? Con otros países de América Latina, es muy avanzada. Lamentablemente, los últimos gobiernos se han dedicado un poco como a debilitarlo y tenemos que defenderlo, pero bueno, hasta la fecha todavía sigue siendo un código de trabajo bastante, ¿verdad? Que nos debería como orgullecer como costarricenses, pero este código de trabajo hoy no lo tendríamos si la clase trabajadora de aquella época no se hubiera organizado para poner este tema sobre la mesa, el tema de los derechos laborales sobre la mesa, ¿verdad? Como les decía, las diferentes temáticas en relación a la democracia no se dieron de la nada, ¿verdad? Sino a partir de diferentes pugnas. Y aquí hay que entender entonces que los actores políticos sí tenemos capacidad de influencia, ¿verdad? Y tenemos que entender la historia a partir de esta perspectiva. Algo que debemos recordar, en Centroamérica la democracia se adelanta a la paz, ¿verdad? Fue esta relativa democracia bastante débil la que permitió o abrió la puertita para que se pudiera alcanzar la paz, ¿verdad? Los acuerdos de paz. Y la democracia en Centroamérica y en Costa Rica y el respeto a los derechos humanos continúan enfrentando desafíos para alcanzar la paz en la región. Si bien transicionamos hacia la democracia ya hace varios tiempo, todavía tenemos un montón de tareas por resolver. Otra consideración es que la democracia es una forma de organización social en la que la ciudadanía es la condición fundamental para la gobernabilidad y la paz en los países. No podemos pensar en democracia sin ciudadanía. La paz es una construcción conjunta entre el Estado y la ciudadanía. No podemos perder de vista que el Estado es responsable, ¿verdad?, de asegurarnos ciertas condiciones para poder poner en práctica esta ciudadanía. Y que la democracia en Costa Rica, ¿verdad?, propiamente en nuestro país, ha sido el resultado de un proceso largo, ¿verdad? No se dio de la noche a la mañana. Y finalmente, la habilitación ciudadana, que como ya tenemos claro, es una responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado estas capacidades mínimas para que las personas requieren, para funcionar como ciudadanas. Esta habilitación ciudadana es responsabilidad del Estado. También importante recordar el rol de la docencia en el siglo XXI para poder construir una ciudadanía activa y una ciudadanía crítica. Y ya para terminar, que Costa Rica, al igual que el resto de los países de la región, obviamente hay diferentes variaciones, pero en general, toda la región todavía tiene desafíos pendientes para poder alcanzar la paz. Y con esto cerraríamos. Me parece que no hay consultas. De igual manera, si tuvieran alguna consulta relacionada con la temática y así, saben que por medio de la plataforma siempre pues tenemos comunicación y por ahí podemos conversar. Bueno, muchas gracias por ver hasta aquí la exposición. Esta fue la última videoconferencia del cuatrimestre. Espero que les haya servido, digamos, todo este ciclo de exposiciones. Creo que fueron un complemento importante para la teoría que vemos en las tutorías y en el libro y en la plataforma. Entonces, bueno, ojalá que haya sido de su agrado y muchas gracias. Que tengan buena tarde.